vamos a hablar del periodo de arrepentimiento, que está conectado con las últimas fiestas. Ya hemos hablado al pasar del año, hemos visto las primeras fiestas que hablan de la primera venida del Señor, Pascua, panes sin levadura, primicias hasta Pentecostés. Todo eso habla de la primera venida y ya se cumplió. Pero las fiestas que vienen son emocionantes porque nos hablan acerca de la segunda venida del Señor, de cosas que todavía están por pasar. Entonces, yo creo que también tenemos que tener cuidado de que no nos pase lo de los fariseos, que ellos conocían todo esto, celebraban las fiestas, pero no vieron a Jesús y no lo reconocieron, ¿verdad? Que no nos pase eso, que nosotros estemos no solo con el conocimiento, sino también con la revelación espiritual de reconocer los tiempos y lo que el Señor está haciendo. Entonces eso, quería hablar, todavía faltan 2 semanas, creo yo, de hecho 10 días para que comience el periodo de arrepentimiento, pero quería que comenzáramos a hablar de eso para prepararnos para las personas que quieran unirse con nosotros, porque vamos a hacer un ayuno de 40 días. Y solo les voy a mencionar las fechas y después vamos a hablar de estos 40 días. Y el plan que tengo para este ayuno, eso lo voy a hablar hasta el final, pero primero quiero que hablemos de qué significa este periodo de arrepentimiento, cómo está conectado, qué dice la Biblia al respecto de eso, y comencemos por la fecha. En el mes bíblico es el mes sexto, el primer día del mes sexto, ahí comienza un periodo del periodo de arrepentimiento y va hasta el 10 de Tishri, que es el mes séptimo. Esto hace, para que lo ubiquemos en nuestro calendario, es el 1 de septiembre al 9 de octubre. Entonces, y en total son 40 días. Son 40 días de este periodo de arrepentimiento. Ahora, casi todo lo que son las fiestas y todo, no solo está el sentido profético, el significado profético, sino también está el sentido histórico, la conexión histórica y con qué tiene que ver este periodo de arrepentimiento. Después vamos a hablar por qué es de arrepentimiento. Y rapidito lo vamos a saber. En la historia de las fiestas nos quedamos en Shavuot. Shavuot es la fiesta de semanas más conocida como Pentecostés. Y en esa fiesta, en la historia de Israel, ellos recibieron la ley. La Torá la recibieron en el monte Sinaí, recibieron todas las instrucciones de cómo vivir y se recuerdan que hablamos de eso, de cómo tuvieron miedo, se mandaron a Moisés a oír todo, después vino Moisés, se los dijo y al final hicieron el pacto, sí, nos comprometemos con Dios, hemos oído lo que Dios dice porque Él nos invitó a hacer un especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Esa invitación nos hizo y nosotros hemos dicho que sí, y las condiciones del pacto es los mandamientos. O sea, ustedes tienen que hacer esto, es como un matrimonio. O sea, un matrimonio, ustedes van sobre todo la boda civil. En la boda civil, ¿qué se hace? Tú quieres ser mi esposa, tú quieres ser mi esposo. Estas son las condiciones. Tienes que serme fiel y todo lo que implica, ¿verdad? Y el abogado lo lee y dice, bueno, estas son las condiciones. O sea, tú te estás metiendo a esto y estas son las condiciones. Igual es con Dios. Él quiere que llevemos una relación, pero tiene que haber condiciones, ¿verdad? Son condiciones de relación. Y el pueblo dijo que sí, está bien, sí, entonces tenemos que obedecer tus mandamientos. Básicamente no tenemos que tener otros ídolos, también tengo que no hacer imágenes de ti, y también, ¿qué otra cosa? Guardar el día de reposo, tengo que honrar a mis padres, también tengo, no solo es la relación con Dios, sino con el prójimo, tengo que no asesinar, o sea, no, está prohibido, también no dar falso testimonio, y etcétera. O sea, los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos vimos que era simplemente el resumen de toda la ley. Entonces, eso fue lo que el pueblo aceptó, pero cuando se trató de ir a recoger las tablas del testimonio, que eran las tablas de la ley, resulta que, como se tardó mucho, Moisés. Entonces el pueblo dijo, Moisés ya se murió, si nosotros no aguantamos ni siquiera un día en la presencia de Dios, mucho menos se puede aguantar 40 días. Moisés se fue a la presencia de Dios 40 días.
¿Qué pasó con él? Y pasó el pecado del becerro de oro. Vamos a ver qué significa. Eso ya lo hablamos en una clase entera de esto, pero eso lo vamos a mencionar ahorita. Y esta historia está en Éxodo 32, pero ellos hicieron una falsa imagen de Dios que Dios había dicho que no hicieran. Se los acaba de decir, pero ellos tenían miedo querían un intermediario y tenían miedo de la presencia de Dios. Entonces hicieron el becerro de oro y lo comenzaron a adorar como que si fuera Dios. Qué aberración. Okay. Entonces, ¿qué pasó cuando Moisés bajó? Bueno, Dios ya le había advertido, pero cuando Moisés bajó y vio eso, o sea, ¿qué es esta farsa? O sea, ¿qué tú? Se acaban de casar, o sea, nos acabamos de comprometer con el Señor y aquí ya está infiel de entrada, ¿verdad? Entonces, rompió las tablas, señal de que el pueblo había roto el pacto con Dios. ¿Y qué pasó después de esto? O sea, el pueblo, ¿cómo se quedó? No se quedó como, bueno, nos va a matar Dios. Dios dijo, ok, vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes. Y ellos se pusieron en una posición de arrepentimiento. La mayoría, hubo 3,000 que se rebelaron y murieron ese día. 3,000. Y entonces comenzó en el pueblo un sentimiento de hemos hecho mal. Y Moisés dijo, ok, voy a ir a hablar con Dios y a ver si los perdona, ¿verdad? Por esta cosa que hicieron. Ya hizo polvo el becerro, lo destruyó, pero dice, ok, vamos a ver qué dice Dios. ¿Será que los va a perdonar o no? Y este periodo de ir a pedir perdón a Dios es el periodo de arrepentimiento. Antes de ver las fechas y todo, quiero hacer el resumen de qué fue la raíz del pecado, el becerro de oro. Y es hacerse una imagen falsa de Dios, porque ellos no están adorando un becerro que sacaron de Egipto, no, sino que era una imagen. Este es el Dios, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Así dijo Aarón. Y digo, sí, Jehová, porque ellos están haciéndose una falsa imagen de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Y otra cosa es un intermediario, porque no querían tener una relación directa con Dios. Entonces mejor que alguien vaya y venga, y como Moisés se murió, entonces ¿quién más? Entonces hicieron esa imagen a su conveniencia, la imagen a su conveniencia de Dios. Y eso es básicamente el resumen, ¿verdad? Si les interesa, no están familiarizados con este pecado del becerro de oro, les invito a que vean el video en YouTube, se titula La reacción en el monte Sinaí. Ahí resume y explica toda esta situación del pecado del becerro de oro. Y eso fue el comienzo de lo que ahora es el periodo de arrepentimiento. Pero hoy, ¿cómo lo podríamos definir? Y ¿saben qué? O sea, no, yo no haría eso, jamás, pero nosotros lo que hacemos también es, el fruto del pecado del becerro de oro fue que se rompieron las tablas, que se rompió el pacto que uno hace con Dios. Y lo que también nosotros hacemos es rompemos las tablas en forma simbólica al desobedecer los mandamientos de Dios y rechazar su ley. Eso es lo que hacemos. Entonces no nos sintamos como que estos no somos nosotros, porque también nos podemos relacionar con este pecado, ¿verdad? Entonces por eso, y se los digo así tan claro, porque para que entremos en conciencia en este periodo, y quien quiera de ustedes unirse con nosotros, bienvenido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en la historia en este 1 de Elul? El 1 de Elul es el día en que comienza este periodo de arrepentimiento, y ese fue el día en que Moisés subió al monte Sinaí a pedir perdón por este pecado del becerro de oro. Y ahí dice en Éxodo 34, 28, dice, Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué interesante. O sea, volvemos al principio. O sea, ¿por qué subió a pedir perdón? ¿Por qué? Porque pecaron con el becerro de oro y como resultado se rompió el pacto. Pero sube Moisés y dice, ¿será que vas a perdonar al pueblo? Y Dios dice, bueno, me voy solo contigo. Después, no, considera que el pueblo te está representando a ti, vas a quedar tú mal, Padre. Y al final, pues Dios dice, sí, o sea, mi intención es perdonar al pueblo, porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es castigar, van a ver, no, el corazón de Dios es que nos vaya bien, y si nosotros tenemos disposición de cambiar, está bien.
O sea, ¿por qué no? O sea, sí, ese es el corazón de Dios, sí. Pero el punto es que nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad, de arrepentirnos, de reconocer cuando hemos fallado. Y eso fue lo que el pueblo hizo, ¿verdad? Y Moisés en intercesión. Entonces, el día 1 de Elul, que en este año va a coincidir con el 1 de septiembre, subió Moisés. ¿Y qué día bajó? ¿Será que Dios perdonó? Como les dije, sí perdonó. Y el día que bajó fue el 10 de Tishri, que es el séptimo mes. Y este día es un día especial en la historia, en la Biblia. Es el día de expiación, que es conocido en hebreo como Yom Kippur. ¿Se han oído de eso? ¿Verdad? Yom Kippur es esta fiesta donde fiesta, día solemne, en que uno ayuna y cabales pidiendo perdón. Y este es el último día de este periodo de arrepentimientos. Esa es la clausura, es el cierre de este periodo de arrepentimiento de 40 días. Y viene ¿con qué viene Moisés? Con las tablas, o sea que volvemos a lo mismo, no es como que Dios no, que sí, otra vez, okay. Están las segundas tablas, el pacto renovado, viene otra vez. ¿Quieres de verdad volver? O sea, volvemos a hacer el pacto, o sea, te perdoné tu infidelidad, pero vienes conmigo y hacemos otra vez este pacto y te perdono, pero ¿estás dispuesto? Y sí, entonces el pueblo dijo, sí, queremos, ¿verdad? Entonces esto es básicamente el trasfondo histórico de los 40 días de arrepentimiento, para que tengamos idea histórica y también lo que implica. Ahora, aprovechando que estamos mencionando las fiestas, quiero dar un panorama así muy rapidito y global de estas últimas fiestas y con qué está vinculado en relación con el cumplimiento mesiánico. Eso está en Levítico 23 y son las últimas. Ahí en Levítico 23 comienza con el día de reposo y después se va con las 7 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, semanas. Esas son las primeras fiestas. Esas están vinculadas con la primera venida del Mesías. Eso ya los cumplió Jesús. Él murió en Pascua, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó en primicias. 40 días después ascendió y el día 50 descendió el Espíritu Santo y ahí es el día de Pentecostés, el día de la fiesta de semanas. O sea, eso ya se cumplió. Pero ponen una pausa profética y pasan 2000 años y ya va a venir el cumplimiento de las otras fiestas. Y estas son las otras fiestas, solo se vuelven a enumerar. Son la fiesta de trompetas, el día de expiación, y la fiesta de tabernáculos. La fiesta de trompetas es el primero o segundo, o sea, es el primero, pero no se sabe qué día, porque es el luna nueva. El año pasado también fue un drama, ¿verdad? Saber qué día comenzaba, porque cae en luna nueva, entonces sale la luna, no sale la luna, bueno, ahí está. Entonces ese es el día de la fiesta de trompetas, y vamos a ver qué se hace ahí. Después el día de expiación es el 10, el día en que se cierra el periodo de arrepentimiento, y después viene la super fiesta, el gran regocijo, que es la tabernáculos, que es del 15 al 21 de Tishri, del mes séptimo. Todos estos son en el mes séptimo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, ahora veamos cómo se va a cumplir en el Mesías. La fiesta de trompetas es el anuncio, o sea, se está tocando, se suena el shofar todo el día, diferentes sonidos, vamos a ver qué significan. Es el anuncio de la venida del Señor con el sonido del shofar. Eso es todo lo que se hace, ¿ok? Y otras tradiciones, pero básicamente lo que dice la Biblia es esto, ¿ok? El día de expiación es afligiréis vuestras almas. Ese es el último día del periodo de arrepentimiento y se conoce como el día del Señor también. Y ese es el día en que Jesús va a venir como juez y como rey. Quien se arrepintió hasta ese momento es perdonado. Quien no se arrepintió, se cerraron las puertas de la oportunidad y su misericordia ha sido larga de 2000 años o más, ¿verdad? 2000 años, ok, es larga su misericordia. Ok, entonces ese es el día temible porque viene como juez, pero también maravilloso porque viene como rey. Entonces todo esto que nos está frustrando del mundo se va a arreglar, ¿verdad? En un 2x3. Y viene después la fiesta de tabernáculos, que representa el reinado del Mesías por 1 milenio.
pero no es eterno. Claro que es eterno, pero en este setting de la tierra como la conocemos hasta ahorita, va a haber 1000 años. Y 1000 años es la preparación que necesitamos para estar en la presencia pura de Dios, donde no va a haber separación, donde vamos a verlo cara a cara, así como estaba en el jardín del Edén. 1000 años necesitamos. ¡Wow! Eso habla mucho de nosotros. Necesitamos 1000 años de entrenamiento para esto. Entonces, eso es lo que representa la fiesta de tabernáculos, pero vamos a estar con Jesús. Esos 1000 años. Okay, regresemos entonces. Quiero hablar acerca del día de expiación. Porque regresando al tema de ida de Moisés a pedir perdón y cómo se practica el día de hoy, solo les voy a hablar acerca de una tradición que hacen los judíos. Y lo voy a hacer, no me gusta hablar de todas las tradiciones porque hay cosas de hombre, pero también hay cosas inspiradas. Entonces, voy a tomar las cosas inspiradas, ¿verdad? Porque esto nos habla acerca del cumplimiento. Entonces, ¿qué hacen los judíos en el día de expiación? El día de expiación es el día de ayunar de tarde a tarde. Hasta se pasa 1 hora extra por si acaso, ¿verdad? Siempre se cuidan. Entonces, 25 horas de ayuno. ¿Y qué hacen eso? Ese es el último día. Ellos saben que es el último día, el periodo de arrepentimiento. Entonces, lo que ellos dicen es este día, y lo pasan muchos en la sinagoga lamentándose y pidiendo perdón. Y para este momento ya tenían 40 días de estar en arrepentimiento, pidiendo perdón. Ay, sí, es que le hice tal cosa a aquella persona, entonces le voy a pedir perdón, y así, ¿verdad? Comienzan a hacer enmiendas y rectificaciones durante todo este periodo de arrepentimiento. Pero este último día es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se cierra la puerta, diciendo quien se arrepintió, y quien no se arrepintió, se cerró. Pero ellos lo ven anual. O sea, nosotros les estaba mencionando en cuanto a proféticamente de los tiempos generales, pero ellos lo miran anual. Y ¿cómo me lo podría explicar? O sea, solo déjenme leerles esto y les voy a tratar de explicar. Dice, ellos creen que al cerrar el día, Dios determina cómo será el próximo año. La forma en que yo me lo explico esto, o sea, tal vez están más familiarizados con un concepto que se llama karma. ¿Han oído del karma? Más o menos. ¿Ah? Bueno, básicamente les voy a decir cómo es, y no es karma, o sea, solo estoy diciendo como referencia, pero es, si ustedes han hecho bien este año que pasó, y se cierra, entonces se determina lo que va a venir el próximo año. Entonces, si ustedes han hecho bien, les va a venir bien. Si ustedes han hecho mal, les va a alcanzar la maldición. Y hay sentido en eso, porque de todos modos la Biblia dice que si hacemos bien, que si guardamos los mandamientos y hacemos bien, nos va a venir bendición. Y si hacemos mal, nos va a alcanzar la maldición. Nos alcanza. Entonces, eso es básicamente el concepto, pero anual. Cada año lo que hacemos va a determinar lo que hace el próximo año. Y mucho también, aunque hemos hecho mal, si nos arrepentimos y lo cubrimos, no se nos cobra para el próximo año. Entonces, es esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia de que la bendición y la maldición nos alcanza, ¿verdad? Y Dios determina el día de expiación lo que va a ser el próximo año, pero eso es cabalmente, o sea, y no estoy segura si eso aplica, aunque sí aplica en cuanto a bendición y maldición que no se alcanza, pero en cuanto a proféticos sí aplica, porque en ese día es el día del Señor, ¿verdad? Cuando Jesús venga, cuando antes que Él venga a venir en un periodo de arrepentimiento, no solo de un día, sino que de unos años tal vez, y que nos va a llevar a estar en una conciencia de pedirle perdón a Dios, de ponernos a cuentas con Él, y cuando llegue el día del Señor, cuando Jesús se aparezca aquí en la tierra, por segunda vez, que va a marcar su segunda venida y va a venir como juez. Entonces, Él va a decir, ok, ¿quién se arrepintió? Entonces, ¿quién ha pedido perdón y se arrepintió? Quien se arrepintió va a recibir el perdón de Dios. Y quien no se arrepintió, sino que, ay, pues yo así quiero y yo vivo mi vida como se me da la gana, porque yo soy dueño de mi vida. Ah, ok, tú eres dueño de tu vida. Ok, entonces vas a pagar lo que tú quieres, ¿va? O sea, tú vas a ser responsable. Ser responsable implica que nos vamos a morir porque todos hemos pecado. Entonces, ok, entonces cada quien va a correr con lo suyo. Entonces,
juicio, viene juicio. Entonces, para los soberbios viene juicio, para los que se han arrepentido viene perdón. De eso se trata ese día, por eso es un día temible, un día temible. Entonces, eso es proféticamente. Si en nosotros decimos, ¡hala, pero qué duro el Señor! No estamos entendiendo a Dios. Dios ha tenido demasiada misericordia con nosotros, que nos ha dado demasiada larga, y nosotros decimos que Dios es duro. No, Dios es demasiado misericordioso, que no nos ha dado lo que merecemos hasta ahora. Pero va a haber un tiempo en que decir, ok, ya ese chance de arrepentirse ya llega a su fin. Ya llega a su fin, tiene que llegar a su fin, si no, estaremos en una burla eterna con Dios. Entonces la misericordia ha sido larga, pero llega al punto, y ese es el día del cumplimiento profético, del día de expiación. Va a venir el día de o te arrepentiste o no te arrepentiste. Y para ese día van a venir años de que Dios va a sacudir literalmente la tierra, para hacer sacudir al hombre, para que entre en conciencia de lo que viene. Entonces, antes de que vayan al infierno, una probadita al infierno, pero no tienen que ir, ¿verdad? Solo se tienen que arrepentir. O sea, va a ser una sacudida tremenda, pero eso es por la misericordia de Dios, para que entremos en conciencia antes de que venga ese juicio. Entonces, nadie se va a ir al juicio sin saber. Nadie, porque Dios es bueno, ¿ok? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Ese es el cumplimiento del día del Señor. Pero regresando a la fiesta de trompetas, quiero hablar también de esto, porque en todo este mes, o sea, los 40 días está lleno de trompetas. Es muy, el sonido del shofar se oye mucho, está involucrado el sonido del shofar, que es un llamado. O sea, estamos hablando del periodo de arrepentimiento, estamos también hablando de un llamado que Dios está haciendo para arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, este llamado lo hace el shofar. Y durante todo el mes de Elul se suena el shofar. Es un llamado. Despiértense. Si ustedes son de las personas que les cuesta levantarse en la mañana, ¿qué hacen para despertarse? Porque tengo una cita, ¿verdad? ¿Qué hacen? O lo dejan así al azar, a ver si me levanto. No, ¿verdad? Ok, despertado es una alarma, ok. Igual suena el shofar suena una alarma. Ya viene el tiempo del juicio, despiértense. Ok, despiértense. Y también está el día de trompetas, es el día, de trompetas. En hebreo se llama Yom Teruah, es el día del sonar del shofar. Y es un sonido específico. Y es alarma. Alarma. Despierten. Y ese es el día específico. El día de trompetas se suena el shofar todo el día. Y esa es la fiesta que representa el anuncio de la venida del Señor. Ya solo les queda 10 días, porque está desde el 1 de Elul hasta el 29-30, porque así es el mes, ¿verdad? Entonces, todos los días se suena una vez, ¿verdad? Cuando estuve en Jerusalén la primera vez, me recuerdo, una vez fue estaba en esta época, en este tiempo, y cabal, uno iba en la calle, de repente, ¿qué es eso? ¿Verdad? Jesús, ya estás viniendo, ¿qué? No, era un señor que estaba tocando, ¿verdad? Anunciando que ya estamos en el periodo de Elul, ¿verdad? Estábamos en el periodo de Elul, y entonces están haciéndose el llamado, ya vienen, entren en conciencia, ya estamos en este tiempo, está llamando al pueblo, entren en conciencia en los tiempos de Dios, ¿verdad? Y cuando llega el día de trompetas es un escándalo, ¿verdad? Porque muchos sonido de trompeta es el alarma, ya viene y faltan solo 10 días para el día de expiación, solo 10 días. Entonces es intenso ese sonar de trompeta. Y por último, la última trompeta, ustedes han oído, a la final trompeta vendrá el Señor. ¿Han oído eso? A la final trompeta. Pues, ¿qué día se suena la final trompeta de todas las fiestas? Es en el día de expiación. Al final del día se hace, es como una ceremonia, ¿verdad? Ok, ya pasó el día de expiación, ya se va a cerrar la puerta, aquí ya se va a determinar
¿Qué va a pasar para el próximo año? O sea, la hora del juicio, digamos, ya se acabó el periodo de arrepentimiento. Entonces, en último momento, en la última hora, los que están en la sinagoga es muy gráfico porque cierran las puertas. ¡Uy, qué miedo!, ¿verdad? O sea, cerraron las puertas, ya se acabó la oportunidad, pero también suenan este final shofar. El último trompetazo suena. Es escalofriante, ¿verdad? Okay. Oyeron diferentes sonidos. Hay diferentes sonidos. Hay uno que es rápido, que es alarma. Hay uno largo, otro que es mezclado. Tienen diferentes nombres y diferentes propósitos. Y solo les voy a leer en resumen cuáles son los sonidos de shofar y lo que representan. Y los israelitas, imagínense, eran casi 3 millones de personas en el desierto. ¿Cómo se comunicaban? No tenían celular, no tenían fax, ni teléfono, ni tele, ni nada, ni radio. O sea, ¿cómo se comunicaban? Eran tanta gente. Y eran por los sonidos del shofar. Cuando necesitaban congregarse para que necesitaban hacer una asamblea, una fiesta, entonces sonaba un tipo, el mezclado, el tipo que era convocar, vengan. También está la reunión de solo los líderes, tenía un sonido. Entonces cuando oían el sonido, ya nos está llamando a Moisés, porque los líderes necesitan presentarse delante de Moisés, que va a hablarles algo, y después los líderes hablaban a sus tribus. Pero también había otro, que es la alarma, que si, imagínense, un enemigo atacaba, como sucedió en el desierto cuando Amalek atacó la retaguardia. Todos están felices, corriendo, porque se había abierto el agua, el manantial de agua cerca del monte Sinaí. Entonces están corriendo, yendo hacia el agua, necesitamos agua, felices. Pero los de atrás fueron atacados, la retaguardia. ¿Y cómo se enteraron los de adelante que estaban en la retaguardia siendo atacada? Por el sonido del shofar. La alarma. Atención, atención. Es un peligro inminente. Pero también este sonido suena en este tiempo, en este periodo de arrepentimiento, porque dice, ya viene el día del juicio, entonces pongan atención, respondan al llamado de alarma, porque ya viene el juicio. Les voy a leer en Joel 2, habla cabalmente de esto, y habla de sonar el shofar, y también habla del sonido de la alarma, pero también habla de los otros sonidos. Es interesante, que van vinculados con este periodo de arrepentimiento. Y dice, tocad la trompeta, ese es Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y esto es interesante porque el contexto en que Joel dice estas palabras, el contexto es que viene el ataque viene Babilonia. Esto es muy significativo para nosotros, porque claro, esto ya pasó en la historia, porque Joel estaba llamando al arrepentimiento al pueblo en un periodo en que antes de que llegaran los babilonios se pudieron arrepentir, pero no se arrepintieron. Entonces Joel se levantó y dijo, ¿saben qué? Toquen alarma porque ya viene Babilonia. Y eso es cabalmente uno de los temas principales que vamos a estar tocando en este periodo de arrepentimiento específico, porque vamos a estudiar el libro de Daniel. ¿Y dónde está Daniel? En Babilonia, y todo lo que eso implica. Entonces es un sonido que, esto de Joel es un llamado muy relacionado con el ayuno que vamos a hacer este año.
Entonces dice, toca la trompeta y da alarma, porque ya viene el día del Señor. Y sigue diciendo, más adelantito, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Eso es lo que también estamos haciendo ahora. Reunid al pueblo, santificad la reunión y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esa es nuestra actitud. Ahora, qué interesante que ahorita se está, esto que fue dicho por Joel hace muchos años en referencia a Babilonia, vuelve a resonar el día de hoy con nosotros. Y al fin, ¿cuál es todo esto? ¿Por qué nos está invocando, convocando y todo? Porque Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Eso es lo que tenemos que saber. Él lo que quiere es que entremos en orden, y si entramos en orden y nos arrepentimos, vamos a ser perdonados. Eso es el corazón de Dios. No viene a juzgarnos y te agarré con las manos en la masa y te voy a golpear. Eso no es el corazón de Dios. Es el corazón, tal vez el corazón necio de nosotros, sí, pero no, el corazón de Dios es que simplemente, como dice Jeremías, dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, sino quiero que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, escoge la vida. O sea, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, pero no vamos a jugar con Dios tampoco. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Joel, Israel, con nosotros. Pues fíjense que encontré este versículo muy interesante que Pablo habló a los atenienses. Y bueno, los atenienses representan a los griegos, ¿verdad? Y tal vez nosotros tristemente nos relacionamos más con los griegos que con los romanos que con los hebreos, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene ese pequeño problema, aquí hay una solución, porque el Señor dice que de todos modos este juicio no solo viene al pueblo de Dios, sino que viene a todo el mundo. Y miren lo que está diciendo Pablo a todos los filósofos que están ahí en el Areópago, en Atenas. En Hechos 17:30 dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El juicio no es solo al pueblo de Dios, el juicio es al mundo. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es el varón a quien designó? Exacto, el Mesías, Jesús, cabal. Él va a venir a juzgar. De este día está hablando Pablo acá, lo estamos leyendo, Hechos 17, pero se lo está diciendo a los filósofos en Atenas, a todo el mundo. Esta palabra es para todo el mundo. Ok, entonces estás hablando de arrepentimiento aquí, arrepentimiento allá. ¿Qué significa? Y lo hemos mencionado en otras clases, pero es muy importante en aunque estamos hablando del periodo de arrepentimiento, volverlo a repetir. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento en hebreo es teshuvah, y literalmente significa regresar, retornar, un retorno. Eso es lo que es arrepentimiento. Retornar implica que nos desviamos, ¿verdad? Entonces comenzamos porque reconocemos que nos desviamos. Entonces, pero ¿cómo llegamos a saber si nos desviamos? Eso, así comienza, con una disposición del corazón en este periodo de arrepentimiento de examinarnos. Pero ¿cómo sé yo qué es bueno y qué es malo? Buena pregunta, ¿verdad? Porque nosotros nos creemos que somos buenos, pero según mi corazón y mis intenciones. Ok, aquí no cuentan las intenciones, discúlpenme, ¿verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Según ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? En el universo, hablemos en el universo, Dios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es comprar la plomada. Ustedes saben cuando una constructor, un maestro de obras, albañil, lo que sea, están construyendo, pues como los terrenos no son parejos, o sea, pues, entonces, ¿cómo sabemos si la pared está recta o está un poquito? Y a la vista, a la simple, hay gente que es muy hábil con esto de las dimensiones y todo, espacial, o sea, tienen muy buena vista espacial, pero otras personas como yo que no, mucho así. Mi mamá me dice, está torcido tu cuadro. Yo, ok, está bueno, necesito un nivel, de hecho tengo que comprar uno, ¿verdad? Necesito un nivel para saber si está bien alineada, y la plomada se usaba antes, era una pesita en la punta con un cordel
Entonces lo ponían así y la fuerza de la gravedad marca. Entonces comparan la línea, el cordel de la plomada y lo miden con la pared y saben si está recta o no. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que adquirir en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cuál es la plomada? Es la palabra de Dios. No nos tenemos que inventar nada. Y también tenemos el Espíritu Santo que nos da la revelación, porque es que a veces leemos la Biblia y como que como no entiendo, ¿verdad? Entonces viene el Espíritu Santo y nos revela. Okay, entonces, pero debe ser nuestro corazón? Estar dispuestos, Señor, quiero saber si estoy haciendo las cosas bien o mal. Tú dime, por favor, tú dímelo. Y eso a veces requiere años de estudio, no importa, creo que vale la pena, ¿verdad? Y examinarse, número 1, con la plomada de Dios, o sea, comparándola con la plomada de Dios, con lo que Él dice que es bueno y que es malo. Y si reconocemos que en algo nos hemos desviado, pues pedimos perdón, Señor, de verdad. Y eso a lo largo de ¿cuánto tiempo he estado estudiando la Biblia? Como 25 años, sin parar, creo yo. Me doy cuenta, pero estoy haciendo eso, yo estaba haciendo esto que yo creía que era bueno, que era normal, y de repente aquí la palabra me dio una cachetada. No lo estaba haciendo tan bien como yo creía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Corregir, ¿sabe? Examinar. Veo la palabra, la plomada me dio en la cara, ¿verdad? ¿Y qué hago? Corregir, pedir perdón. Señor, perdóname, lo estaba haciendo mal. Y después rectificar y corregir. Ok, lo estaba haciendo mal, te pido perdón, pero no solo, ay, me perdonas, ¿verdad? Y sigo viviendo como sea. No, o sea, es una transformación, tiene que haber una rectificación, una corrección. Y esa es parte de la segunda oportunidad. Cuando Dios dio la segunda oportunidad en el monte Sinaí, no dijo, ustedes quebraron el pacto, bueno, aquí ¿saben qué? Como que eso no funcionó, mi ley no funcionó, entonces ¿saben qué? Les voy a hacer otra. No, o sea, Él dijo, vamos a volver a escribir lo que habían, ustedes no fallaron, no falló Dios, uno falló, entonces regresamos otra vez a lo mismo, ok, repitámosla. Vienen las segundas planas, ¿verdad? Las segundas tablas. Ok, entonces rectificar y corregir según el orden de Dios. Y después está de eso, es ok, yo quiero comprometerme a hacer esto, a hacer el bien, a hacerlo correctamente, ¿verdad? Es un compromiso. Y pueden fallar, pero inmediatamente, si una vez falla, vuelven a pedir perdón y otra vez volvemos al círculo del arrepentimiento, ¿verdad? Para regresar a Dios. Esto es básicamente. Y hay un versículo muy lindo en el Salmo 139 que nos habla de tener esta disposición de examinar. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es nuestra oración en este tiempo. Examíname, porque uno a veces tristemente tal vez si uno le pregunta a los vecinos, ¿verdad? A los parientes, ¿verdad? ¿En qué estoy fallando? Lista tienen, así, wow, ¿verdad? Sacan todo un cuaderno lleno de cosas, ¿verdad? Okay. Ups, no sabía que era tan malo, ¿verdad? Okay, pero, ¿verdad? Uno es el último a veces a enterarse, pero viene el Señor y uno solo es disponerse. Y créanme, nosotros hemos hecho estos ayunos muchos años y siempre Dios es fiel en mostrarnos las cosas que teníamos mal, pero es para bien porque el día de hoy somos mejor personas que el año pasado y que el antepasado y que hace una década que estamos haciendo esto. De verdad, el Señor nos va puliendo y nos va mejorando con mucho amor y cariño y paciencia, ¿verdad? Y hablando de este periodo de arrepentimiento, quiero hablar de Elías. Estamos hablando de arrepentimiento. Y si hay un profeta que tenía este llamado sobre el pueblo, sobre el arrepentimiento, era Elías. Elías era el profeta que llamó al arrepentimiento al pueblo. En una época en que estaba Jezabel con el rey Acab, el peor rey del norte, del reino del norte, del reino de Israel. En esa época Dios levantó a este hombre Elías y lo llamó a llamar al pueblo al arrepentimiento. Y dice, pero eso pasó, no sé,
¿cuánto? Como el 600 antes de Cristo, ¿verdad? Pero en el año tal vez como 200 antes de Cristo, vino Malaquías y profetizó que Elías va a venir. Ok, qué interesante, pues ya vino, sí, va a venir otra vez, ¿verdad? Dice Malaquías 4:5, dice, he aquí os envío el profeta Elías. Ahora, el profeta Elías, recuérdense, y esto era así como, ¿cómo se va a cumplir esto? Elías no murió. ¿Saben ustedes el final de la historia de Elías? Elías subió al cielo en una carroza de fuego. Entonces, hoy va a regresar, porque él no ha muerto, es cierto, no ha muerto, ¿dónde está? ¿Verdad? El Señor lo tiene en el cielo, pero ¿dónde está? Va a regresar. Entonces dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Dice, el pueblo va a estar esperando al Mesías, y el Mesías va a venir. Y tenían dos conceptos de Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías rey, juez. Entonces, pero lo más popular, lo más conocido venía como juez y como rey. Ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Entonces el pueblo en el tiempo de Jesús ya estaba esperando al Mesías. Y aquí decía Malaquías, va a venir, el profeta Elías viene antes que venga el día de Jehová. Ese es significativo, y entonces Elías es el que está haciendo un llamado a arrepentimiento al pueblo. Pero quiero que vayamos ahora a Mateo, porque en el tiempo en su primera venida de Jesús salió esto a luz, este versículo. Y ellos decían, sí, en Mateo 17, del 10 al 13, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, eso es lo que tenían esta duda los discípulos con Jesús. Y le dijeron, mira Jesús, es que fíjate que los escribas eran los levitas que se dedicaban a escribir la Torá. Y bueno, si ustedes la escriben todos los días, no solo la leen, sino la escriben, yo digo que algo se le está quedando, ¿verdad? Ellos conocían muy bien la palabra. Entonces ellos están diciendo, es que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Elías tiene que venir primero. Y la gente se queda como, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que venir Elías? Porque no conocían, ¿verdad? No todos tenían. Considérense dichosos, ustedes tienen la Biblia en su casa, en su teléfono, aunque sea, pero considérense dichosos de tener esto, porque los israelitas no tenían. Los israelitas solían casi que todos eran alfabetos. Sí aprendían a leer y escribir, pero no todos tenían la dicha de tener la Torá o los profetas y toda la Biblia, no la tenían en su casa. Tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir a algún lugar para que alguien les contara. Y nosotros la tenemos en nuestra casa. Y muchas veces empolvada, qué pecado, ¿verdad? Okay, entonces ellos estaban con esta duda, ¿qué dicen esto? Los escribas están diciendo que Elías viene primero antes que el Mesías. Entonces, ¿qué dijo Jesús a esta pregunta? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice, a la verdad, Elías viene primero. O sea, sí, que están correctos, es cierto. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque él va a venir a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Y dice, pero miren lo que dice Jesús, sigue hablando, dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Ay, por eso es que les digo, qué nervios, que no nos pase eso, ¿verdad? Y ¿cómo así que Elías ya vino? O sea, los discípulos aquí más confundidos. O sea, no solo tienen que venir Elías, sino que, ¿dónde está Elías? Elías, bueno, no tengo fotos de Elías, pero ¿cómo así? Ya vino, ¿dónde está Elías? Pero por lo que Jesús dijo, ellos supieron. Y comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, no fue Elías per se, pero vino alguien con el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista. ¿Y por qué se habla de eso? Y fíjense que es interesante. Juan el Bautista, ustedes lo han leído acerca de él en los evangelios y lo ven que se viste con unas pieles de animales, de camello, y come langostas, vive en la cueva, así en el desierto. Era un personaje, ¿verdad? Juan el Bautista.
Y resulta que ustedes van a leer la historia de Elías, y también él se vestía con pieles. O sea, era casi como que el clon, ¿verdad? Pero era el mismo llamado, pero no porque lo quisiera imitar, pero era porque él tenía, así se dice, o sea, eso suena raro, tal vez no están familiarizados con eso, pues el espíritu de Elías es un llamado. Es como ustedes han oído el espíritu de Jezabel, no es que Jezabel resucitó, no, pero es el espíritu está ahí, ¿verdad? Influyendo mal en la gente. Entonces está vivo el espíritu de Elías, pues igual está el vivo el espíritu de Elías, de Jezabel y de Elías. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de reaccionar y manifestar, o sea, de rebeldía o de obediencia llamado al arrepentimiento. Y Juan era igual que Elías y tenía ese llamado de Elías. Y veamos qué dice Mateo 3 acerca de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿cuál era el mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, hemos mencionado, y lo que habla Mateo es cómo debe uno vivir. Pues en la época de Juan, no sé si ustedes saben esto de Juan, pero es muy interesante. Juan fue anunciado su nacimiento, ¿en dónde? ¿Dónde está el papá cuando el padre de Juan recibió una revelación? Va a nacer este niño que va a ser especial y tiene un llamado especial para preparar el camino del Mesías. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿En qué lugar específico del templo? En el lugar santo delante del altar del incienso, ¿ok? Va. ¿Quiénes entran ahí? ¿Cualquiera puede entrar? ¿Ustedes pueden entrar ahí? ¿Cualquiera puede entrar ahí? No. Solo el sacerdote, muy bien. Solo los sacerdotes. Todos los levitas hay un grupo pequeño que son los descendientes directos de Aarón. Solo ellos pueden entrar ahí. Entonces eso quiere decir que Zacarías es el papá, el nombre del papá de Juan. Zacarías estaba poniendo el incienso en el altar del incienso. Él estaba en ese lugar. Quiere decir que él era sacerdote de la línea de Aarón, que no era cualquiera. Ahí recibe la revelación: vas a tener un hijo. Oh, de verdad, oh. Y tiene esta misión y dijo, va a abrir el camino, va a preparar el camino para el Mesías. Primero era un milagro que va a tener un hijo, después va a ser este hombre especial. Bueno, cuando nació Juan, pues pasaron tal vez como la niñez, ya cuando iba cerca de niño, dice la Biblia, desde niño tenía este llamado hacia Dios. Él se apartó. ¿Pero por qué se apartó? O sea, ¿por qué si tenía él el privilegio de servir en el templo? Porque eso era su herencia también. Si su papá era de la línea de Aarón, él también era de la línea de Aarón. Él tenía que estar sirviendo en el templo. ¿Pero por qué no estaba sirviendo en el templo? ¿Por qué? Porque había mucha corrupción. Los puestos de sumo sacerdote se vendían al mejor postor. Y había una corrupción espantosa. Por algo era que le llevaban la contra Jesús, ¿verdad? Había mucha corrupción en el templo. Entonces Juan, que tenía este llamado de santidad y preparar el camino, o sea, eso no era compatible con su misión, o sea, era demasiado corrupto. Entonces él se apartó y se fue al desierto. Desde jovencito hasta los 30 años Juan estuvo recluido en el desierto, preparando, orando, conociendo al Señor, conociendo la profecía. No dice mucho de eso, pero salió en el último momento para su misión especial, y todos estaban pendientes. ¿Quién es este Juan? Lo conocemos, este es el hijo de Zacarías. Este hombre es especial, o sea, ahí está en el desierto, no por malo, por bueno, más bien dicho, por santo está ahí. Entonces los sacerdotes están muy pendientes de él, muy pendientes de qué pasaba con Juan. Y cuando Juan comenzó a hablar, todos le prestaron atención. ¿Quién es este que está hablando? Nos está hablando los de los nuestros, y nos está hablando al corazón, y nos está diciendo que ya viene el Mesías y nosotros haciendo lo nuestro. Y ellos, hubo una como se podría decir, avivamiento, ¿verdad? Por este llamado de arrepentimiento que hizo Juan. Entonces él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, y él dijo: ¿quién eres tú? Eres Elías, ¿verdad? Porque sabían de la profecía, va a venir Elías que va a llamar al arrepentimiento. Entonces él dijo:
yo soy, y citó a Isaías, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es cabal, enderezad, arrepentirse es, estaba yo desviado, enderecen, pónganlo como debe ser. Teshuvah, regresen, arrepiéntanse. Es el mensaje. Y él sabía que él era esto, esta voz que clama en el desierto. Y cuando Juan está explicando, ¿verdad?, lo que él hacía, que le están preguntando quién eres, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto, que está enderezando las sendas, preparando para la venida del Señor. Dice, y él da esta explicación. En el versículo 11 y 12 del capítulo 3 dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, él está diciendo acá, yo no soy el Mesías. Porque están esperando un Mesías. El Mesías que están esperando era un hombre, no están esperando un rey, pues, o sea, no están esperando a Dios, sino que a un hombre. Y entonces, no eres tú el Mesías, no, pero yo bautizo, yo estoy preparando al pueblo para recibir a este Mesías. Y él habla de que él bautizó en agua para arrepentimiento. Entonces nosotros conocemos a Juan como Juan el Bautista, porque él bautizaba. Ahora, y aquí tengo que explicar algo. Lo del bautismo, o sea, la inmersión, uno cree, sí, Juan se la inventó en esa época. No, eso ya existía. Hay diferentes tipos de inmersión. La más conocida, tal vez que la que nosotros estamos más familiarizados, es la de conversión. Es cuando uno no cree en Dios y que de repente conoce a Dios y uno quiere convertirse a esa religión, como el judaísmo sería en este caso. Entonces la gente se bautiza y se convierte. Existe eso, ¿verdad? La que más conocemos nosotros, pero la que menos conocen los judíos. Es curioso, ¿verdad? Bautismo de arrepentimiento, bautismo de conversión no es el que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estaba hablando Juan? Le estaba hablando a griegos, a sirios, a libaneses, a fenicios. ¿A quién le estaba hablando? A judíos. Entonces, judíos que se van a convertir al judaísmo, no tiene sentido, ¿verdad? Para purificar, pero tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. Por eso dice, mi inmersión, la que yo estoy haciendo es para llamar al arrepentimiento, porque se desviaron. Entonces tiene que venir como purificación, un regreso, un retorno y prepararlos también para que vayan al templo, ¿verdad? O regresen, pero el templo para Juan era así como, es más corrupción, se tienen que arrepentir de ir ahí realmente, porque está muy mal está el templo. Entonces Juan lo hizo esto, ¿en dónde? Habían piscinitas de inmersión a la par del templo. Es más, Caifás tenía un negocio, para que vean qué corrupto estaba la cosa. Caifás, ustedes van a Jerusalén en estas fechas y ustedes van a buscar la casa de Caifás, pues ahí dice, sí, esta es la casa de Caifás, y ahí él tenía piscinitas de inmersión, porque él tenía negocio, ¿verdad? Entonces él sacaba beneficio de la gente que quería ir al templo. Entonces, ¿saben qué? Aquí está bien cómodo, ¿verdad? No tienen que ir hasta abajo, hasta Siloé, qué aburrido, o sea, esa caminata tan dura. No, aquí cómodamente están en mi casa, aquí tengo las piscinitas, ustedes aquí, y yo soy el sumo sacerdote, uno de los dos. Qué irregular, ¿verdad? Aunque aquí en mi casa hay un piscinitas de inmersión. Él tenía el negocio, ¿verdad? Entonces, la gente que realmente estaba arrepintiendo no iba a ir a la casa de Caifás, ¿verdad? Sino que oyeron que Juan estaba haciendo inmersión en el río Jordán y fueron al río Jordán. Y entonces Juan, ¿cuál es el bautismo? Él dijo, yo vengo a hacer el bautismo para arrepentimiento, porque él estaba haciendo ese llamado al pueblo. Arrepiéntase, dejen esas sus sendas torcidas que están viviendo ahora, regresen al camino de Dios, porque ya viene el Mesías, ¿verdad? Porque el reino de Dios está acercándose, entonces prepárense para venir. Pero habla de otro, y de ese otro bautismo quiero hablar. Hacer una mención, ¿verdad? Porque es interesante. Dice, el que va a venir es el Mesías. Él los bautizará en espíritu y fuego. Bueno, espíritu
Tiene que ver con Pentecostés, bajó el Espíritu, cuando Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fuego, pero nosotros el fuego nos lo inventamos, ay sí, sentí un calor, ¿va? Pues sí, se siente calor efectivamente con el Espíritu Santo, pero se refiere a otro fuego y que es más tremendo y lo menciona Juan en los siguientes versículos y dice, hablando del Mesías y de este bautismo en fuego, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La mención de esto está hablando de un tiempo de cosecha, la cosecha final está hablando. La cosecha final que va en, ¿quién la va a hacer? El Mesías. Okay. Va a venir, pero va a hacer una diferencia entre dos tipos de cultivo. ¿El trigo o la cizaña? ¿Tú eres trigo o tú eres cizaña? Y hay algo, una imagen muy interesante que pasa con el trigo y la cizaña, porque Jesús, no será Jesús o Juan que dijo la parábola creo que fue Jesús, la parábola del trigo y la cizaña. Él dijo, no corten la cizaña antes de que sea la cosecha, ¿se recuerdan? Porque se van a confundir. Puede ser que la cizaña, puede ser como el trigo puede ser como la cizaña porque se parecen, creciendo, son idénticas. Pero cuando ya llega la época de la cosecha, hay una gran diferencia entre las dos. Una tiene fruto y otra no tiene fruto. Ahora, el efecto es visible. Porque los que tienen fruto, los espigas que tienen fruto, como están pesadas, ya están llenas, ¿verdad? Grandes los granos, se agachan como una señal de humildad. O sea, es la humildad. Ahí está. En cambio los otros, altivos, orgullosos, soberbios, yo aquí estoy bien, ¿no? ¿Verdad? La cizaña no tiene fruto. Entonces, visiblemente se miran las espigas de altas. Ustedes saben, ok, ahí está la cizaña, okay, y la arrancan fácilmente. ¿Y qué hace el Señor con la paja o con la cizaña? Al fuego. Y el trigo, que tiene fruto, venga a mi granero. Esta es gente que dio fruto. Y cuando, son un paréntesis de lo que dijo Juan, porque no sé si lo va a mencionar más adelante. Solo déjeme ver. No estoy segura, pero mejor lo voy a mencionar y si lo repetimos. Juan, cuando llegaron, mucha gente llegaba de todos lados, llegaba a visitar a Juan, y sobre todo los fariseos y los escribas. Si se están arrepintiendo, excelente, ¿verdad? Pero Juan así, ok, estos están viniendo porque yo soy soy sacerdote, estoy popular ahorita, ¿verdad? La gente está viniendo a verme. Él estaba en el río Jordán, cerca de Jericó. Si ustedes han ido, o sea, piensen en esa área del río Jordán, cerca de Jericó, casi llegando al Mar Muerto. Ahí era donde se movía Juan el Bautista, hasta ahí llegaban. Iban de Jericó, iban de Jerusalén. En ese tiempo, ahora lo hacen como en media hora, un carro de Jerusalén a este lugar, el río Jordán, donde estaba Juan. 40 minutos o lo más, ¿verdad? Pero ¿cuál era el tiempo que se hacía a pie en esa época? Era como mediodía, casi un día entero, para ir caminando desde Jerusalén, se levantaban súper de madrugada para poder llegar a mediodía, ser bautizados y tal vez regresaban, o si no se quedaban en Jericó con un pariente o una posada y se regresaban al día siguiente porque era su vida, ¿verdad? Ok, era así, era pesado el viaje para ir, ¿verdad? Pero la gente se iba, hacían caravanas para ir a visitar a Juan, mucha gente. Ahora, entre ellos iban fariseos. Ahora, fariseos, puede ser fariseo como Gamaliel, que era un buen fariseo, ¿verdad? Era una persona decente, solo que era fariseo, ¿verdad? Pero están los otros que Juan los confrontó, le dijo, como la palabra que usa, camada de víboras, así les llamó, camada de víboras. Ustedes son unas víboras, ¿qué creen que están haciendo acá? ¿Y qué les dijo? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién están engañando? ¿A quién creen que engañan? Ustedes vienen acá a hacer este show de la inmersión, pero ustedes no piensan cambiar. Porque dice, es necesario que den frutos de
arrepentimiento. O sea, no es solo uno se arrepiente y vuelve a pecar como que sigue la vida igual. No, el fruto del arrepentimiento es de verdad. Yo me arrepentí y voy a hacer una corrección, rectificación y voy a vivir y ya voy a cambiar. Pero ellos no estaban cambiando, ellos solo llegaban a hacer el show para parecer buenos. Pero no les salió porque Juan los agarró, ¿verdad? Entonces, esa es parte del trigo y la cizaña. Y el Señor viene a echar la cizaña, los que no dan frutos de arrepentimiento, al fuego, y pues quienes se humillan, quienes cambian, quienes dan frutos de arrepentimiento, van al granero. Otro de este concepto, me recordé de esto y lo quise añadir, el 1 Corintios 3:11 habla, muchas de las profecías hablan de cuando venga Jesús va a venir como fuego consumidor. ¿Lo han oído? Él es fuego consumidor y dice en Malaquías, cabalmente el capítulo anterior, el capítulo 3, antes de que se mencione a Elías que viene, habla de él viene como fuego purificador, jabón de lavadores. O sea, va a venir a limpiar, ¿verdad? Cabalmente. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una imagen muy linda en 1 Corintios 3 que habla Pablo, que habla de que viene el tiempo del fuego, ¿verdad? Del juicio, vamos a ver de qué están verdaderamente hechos. Y dice, si alguno edifica, está hablando del fundamento que es Jesucristo, y sobre este fundamento se edifica. Pero dice, ¿pero con qué material edifican? Dice, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. ¿Y cómo será evidente? Pues con fuego será revelada. Ahora, ¿qué pasa con la madera, el heno y la paja en un fuego? ¿Qué pasa? Se consume, o sea, no queda nada, ¿verdad? Se evapora, básicamente, ¿ok? ¿Qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas y el metal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se purifica. Es más, si la plata y el oro tienen alguna basurita, viene el fuego y quema la basura, pero lo cual significa que va a purificar el oro y la plata. Entonces el fuego, depende de qué estemos hechos, el fuego va a sacar a luz de qué estamos hechos realmente. El fuego es la prueba, cabal. Pero estamos hablando de la prueba final. Igual, día a día se prueba. Día a día en las pruebas de la vida se prueba, valga la redundancia, de qué estamos hechos realmente. O se va a quemar todo, irán solo, como decimos, paja, cuento, o sea, no sirve, se quema, o estamos hechos de verdad, se nota que hay algo de valor ahí. Entonces la prueba final, para eso va a servir. Entonces dice, probando la calidad de la obra de cada uno. Sí, aquí estaba lo del arrepentimiento, creo yo. En Mateo 3:5 dice, acudí entonces a él Jerusalén y toda Judea, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y a los fariseos les dijo, cama de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos de arrepentimiento, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En este tiempo, ahora que Ana, o sea que estás hablando del llamado de Elías, estás hablando del llamado de Juan el Bautista, y que tiene que ver todo esto. Bueno, pues Juan, se aparece una persona muy importante, el Mesías, ¿verdad? En este momento en que Juan está llamando al arrepentimiento, se va a aparecer Jesús, pero nos va a dar la indicación de que es en este periodo de arrepentimiento que se apareció Jesús con Juan. Y Jesús va a hacer su inmersión. Está en Mateo también, Mateo 3, 13, y dice, Jesús llegó de Galilea a Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado. ¿Dónde vivía Jesús? ¿En qué pueblo vivía Jesús? Capernaum, Galilea, al norte de Israel. Aquí, de Capernaum para donde estaba Juan, cerca de Jericó, eran 3 días de camino a pie. 3 días de camino a pie. En carro es como 4 o 5 horas. Aunque es lejos. Es como de aquí a Titlán.
es lejos, ¿ok? Entonces Jesús llegó específicamente con Juan para hacer la inmersión. Él pudo haber ido al templo, no, nada del templo, no. Jesús vino con Juan por este llamado, y aparte él estaba abriendo el paso a Jesús. Entonces Jesús fue con Juan y dijo, y es conveniente que cumplamos así toda justicia, porque Juan le dijo, pero no, yo no soy digno de hacer la inmersión por ti, no, tú me la haces a mí. Entonces, no, es necesario hacer esa justicia. Y lo bautizó. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa esto de justicia? Porque en este tiempo, Jesús estaba cumpliendo 30 años, ya había cumplido 30 años y él estaba entrando en la edad de comenzar su ministerio. Si él hubiera sido sacerdote como Juan, en este momento él estaría entrando a servir al templo a los 30, pero no, estaba sirviendo al Señor fuera. Y Jesús también iba a iniciar su ministerio en ese tiempo. A los 30 años él comenzó su ministerio. Está en Lucas 3:23 y Números 4:3 es el momento en que los sacerdotes entran a hacer su ministerio, pero parte del ritual o parte de la práctica que se hacía es muy, muy significativa para el tipo de inmersión que están haciendo Jesús en este momento. Es que es el inicio de su ministerio, porque va a pasar de ser un ciudadano común y corriente a ser un sacerdote, y Jesús está entrando a su ministerio. Claro, no es de la línea, él es de Judá, no es de Leví, entonces no entraba al ministerio de los levitas, pero sí al sacerdocio, habla Pablo, el sacerdocio de Melquisedec. Okay, pero estaba entrando, el punto es porque es muy largo de explicar, pero está entrando a su ministerio como sacerdote Jesús en este momento. Entonces esa era la justicia que tenía que cumplir. Él tenía que hacer la inmersión para dejar este periodo de su tiempo y entrar a algo nuevo, a su ministerio. Entonces Jesús hizo eso y lo hizo con Juan el Bautista. ¿Y por qué se sabe que era en este periodo de arrepentimiento? Por las fechas, porque Jesús se sabe, por la Biblia y los evangelios, que su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? ¿Qué fecha? La Pascua. Okay. Se sabe qué fecha es el 14 de Nisan, el 14 del primer mes. Entonces, si hace 1, 2, 3 y medio, caemos en este periodo de arrepentimiento. Entonces, es evidente que Jesús hizo esto. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Estaba llamando al arrepentimiento, en el periodo de arrepentimiento. Y Jesús se fue a bautizar en ese momento, y miren lo que pasa después de que Jesús se bautiza. En Lucas 4, del 1 al 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, porque después de que se bautizó, descendió el Espíritu en él en la forma de paloma, se recuerdan en la descripción de cuando Jesús se bautiza. Entonces dice que está lleno del Espíritu Santo, pero él no regresó a Galilea, de donde era su casa, donde vivía, sino que fue al desierto y se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Y ahí fue, después al final de este tiempo, se fue tentado por el diablo, pero ¿qué hizo él? No comió nada durante estos días. Jesús hizo un ayuno. El ayuno de Jesús en el desierto fue en estos 40 días del periodo de arrepentimiento. Qué hermoso, es el mismo periodo de lo que les estoy hablando. Entonces, por eso no es que sea que la Biblia diga que tenemos que hacer ayuno en este periodo, no lo dice, pero inspirado en esto, nosotros hemos tomado la iniciativa, y así lo tenemos que, no es ley de Dios, ustedes no están obligados a hacerlo, pero si quieren hacerlo, pueden unirse con nosotros en este ayuno que estamos proponiendo, 40 días del periodo de arrepentimiento, que va a ser del 1 de Lula hasta Yom Kippur, que en fechas del calendario romano es 1 de septiembre hasta el 9 de octubre. Si quieren, y ahorita les vamos a estar hablando, más bien dicho, les voy a explicar más de qué va a consistir el ayuno la próxima semana. Pero solo como
un adelanto, vamos a estudiar el libro de Daniel. Solo quiero cerrar mencionando qué dice la Biblia de 40, porque estamos hablando de 40 días. Me topé con información de qué significa, de que en la Biblia hay periodos de 40 que aparecen, y es muy interesante, y habla de un nuevo comienzo, de una renovación, y pues comenzando con que fueron 40 días lo que duró el diluvio. Entonces, el diluvio representa un nuevo comienzo para la humanidad. Entonces, fueron 40 días de lluvia y al final 40 días paró de llover. Después tomó casi un año para que bajara el agua del diluvio, pero duró la lluvia 40 días. También 40 días fue que subió el monte Sinaí Moisés para recibir la Torá, y también subió de nuevo. Varias veces subió, pero aquí la que nos compete por lo del periodo de arrepentimiento es que él sube a pedir perdón por el pecado del becerro de oro. Pasó 40 días arriba en el monte Sinaí, y al final, ¿cuándo bajó? Bajó en el día de expiación y bajó con las segundas tablas. 40. Y después otras 40, es que 40 fue el tiempo en que los espías fueron a explorar la tierra prometida. Y por causa del pecado de las espías no entraron a la tierra prometida. También 40 días Jesús estuvo en el desierto y ayunó, después de lo cual fue tentado y no cayó. Y también 40 días, Jesús resucitó en la fiesta de primicias, y 40 días después de haber resucitado, Él ascendió al cielo. Y dice ahí que así como ascendió, Él va a bajar en ese mismo lugar. Y también habla, el periodo de gestación de un bebé es 40 semanas. Qué bonito, ¿verdad? El proceso de desarrollo y nacimiento. ¿Ok? Entonces, así. Vamos entonces estamos haciendo la propuesta de hacer este periodo de arrepentimiento de este año y hacer el estudio de Daniel. Y para quienes quieran participar, está abierto.